¿Has sufrido la pérdida de un ser querido? Tal vez en este momento estás pasando por una grave enfermedad. Hoy conoceremos la historia de Ruth Castillo, una mujer valiente, esforzada, que a pesar de pasar por estas dos situaciones dolorosas, Dios ha sido su fortaleza, Dios ha sido su refugio. Antes de conocer esta tremenda historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Jesús, Restaurador de la Vida. Para solicitarla, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Ruth Castillo es de nacionalidad chilena y tiene 2 hijas. Conoció a Dios gracias al libro El Camino a Cristo de Elena de White y desde allí comenzó a acercarse al Señor cada día más. Pasó por muchos momentos difíciles, pero el que la marcó profundamente fue cuando tras una hemorragia le descubrieron cáncer. Ella ya se encontraba en el grado 3. La enfermedad estaba muy avanzada y tenían que hacerle un tratamiento enseguida. No contaba con los recursos económicos, pero el Señor proveyó y pudo realizar el tratamiento. Ruth vio en todo el proceso la mano de Dios y hoy se encuentra a disposición de cualquier servicio que pueda entregar en la iglesia. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Ruth Castillo, una mujer chilena muy valiente, con una historia de vida impactante y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante Ruth, bienvenida, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad también que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela. Bien, estoy muy bien, gracias a Dios. Aquí estoy un poco nerviosa, Ah, pero tranquila. sé, La idea pero es que se sé, es cierto que esto es muy probable que sirva. totalmente, querida Ruth. Cuando menos indignos nos sentimos, cuando menos dudas, cuando más dudas tenemos, Dios dice, este es mi hijo. Esta hija hermosa Ruth, quiero que conozcan y quiero que conozcan todo lo que he hecho en su vida y todo lo que haré. Así que siéntate como en casa, quita un poco los nervios. Por mí, si no fuera por la situación en que vivimos, en la modalidad que estamos, se tendría aquí al lado mío conversando. Así que siéntete muy cómoda aquí con nuestros amigos aquí en Identidad también. Cuéntame un poco, querida Ruth, sé que tuviste una infancia muy compleja. Prácticamente te crió tu mamita, tu papá trabajaba mucho. Cuéntame en general cómo fue esa infancia, esa adolescencia para ti. Bueno, fue una infancia un poco desolada porque mi madre, mi padre se separaron estando yo gestada recién. Eso significa que mi madre fue la que me crió mm, solita, ella sola conmigo y después vinieron mis hermanos, eh, pero quedó uno de ellos que estuvo cierto conmigo hasta que él cumplió los 19 años. Tú te encargaste como, pues eras tú con tu mamita, ella te criaba y me imagino que tu mamita trabajaba mucho. Dices, tuve una infancia muy desolada. ¿Cuántas personas en este momento están viviendo la misma situación por la cual tú pasaste, querida Ruth? Tú criaste prácticamente a tu hermano. Cuéntame qué fue lo que sucedió a sus 19 años a tu hermano. Bueno, mi hermano tuvo una fiebre, en ese tiempo se le llamaba algo de polio, no recuerdo claramente eso, y esa fiebre lo dejó con un malestar, un problema cerebral,
y él al final terminó sus días en un sanatorio. Por poquito tiempo estuvo él en un sanatorio. A mí me tocó criarlo, cuidarlo. Em, en realidad yo era la dueña de casa, me tocaba todo, pero para mí era normal eso. Y él murió estando en el psiquiátrico en Santiago. Allí él falleció. ¿Qué significó para ti esa pérdida? Tú ahí en ese momento todavía no conocías al Señor. De No, pronto, tal vez no llegabas ni a creer en Él o cómo fue esa situación tú para enfrentarlo, porque prácticamente eras como la mamá, por decirlo así, al criarlo, de todo. ¿Cómo significó esa pérdida para ti? fue duro porque era mi compañía. Mi madre, como usted ya lo dijo, trabajaba, ¿cierto? Y yo era la que atendía a mi casa y a mi hermano. Por lo tanto, el haber quedado sin mi hermano fue una pérdida grande para mí. Mm, yo era jovencita y tenía amigos, obviamente, en esa época. Em, Lloré harto por mi hermano. eh, Me duró por mucho tiempo, ¿cierto? El saber, el pensar en él, y que ya no lo iba a tener más conmigo. Fue triste en realidad. Duele, porque como seres humanos no estamos preparados para la muerte, porque fuimos preparados para vivir y vivir eternamente. Por eso separarnos duele mucho, la muerte duele. Pero hay una Sí, promesa del Señor y solo Dios sabe cuando llegue ese momento maravilloso, cuando Jesús regrese por segunda vez y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a llevarnos muchas sorpresas. Ahí solo Dios va a saber si, solo Dios sabe si en ese momento va a ser un lindo reencuentro. Dios conoce tu corazón, tu anhelo también, tus oraciones, tus conversaciones con Él y Él va a aclamar ese dolor, te va a abrazar y en sorpresa nos vamos a llevar en el cielo. ¿En qué momento, querida Ruth, tú conoces al Señor? Porque sé que un libro fue protagonista allí en tu vida. ¿Cómo fue? bueno, yo viví un tiempo en Santiago y después me fui a vivir a Copiapó. En Copiapó yo no sabía dónde poner a mis hijas porque yo ahí ya tenía a mis hijas. eh, Dónde ponerlas en un colegio. Tengo un primo que es profesor de historia, me parece, o de inglés, ya me olvidé, me disculpan. No hay problema. Y, y mi primo me dice, mira ahí, voy a decir las palabras que él me dijo. Como tú eres canuta, me dijo, yo te voy a recomendar un colegio en el que yo trabajo, que es muy bueno y que es un colegio canuto. Y yo le dije, dime, ¿dónde queda? Y bueno, me mostró el colegio adventista, me dijo dónde quedaba, fui, recibieron a mis hijas inmediatamente y la verdad que fue para mí un encontrarme de nuevo, porque cuando yo tenía unos 10 entre 10 y 12 años, yo fui algunas veces a la iglesia adventista con una tía que era adventista, que ya no está mi tía, eh, ella se murió también, y, y allí, a través del colegio, ¿cierto? Llegó a mis manos un librito que se llama Camino a Cristo. Recuerdo, lo tomé, lo abrí y no pude cerrarlo. Así es que durante toda la noche estuve, ¿cierto?, leyendo hasta que lo terminé. Y fue para mí un abrir ojos, una, un conocer algo que no había conocido antes. Él me llevó. El día sábado estaba allí en la iglesia compartiendo con los hermanos y también el compartir con los hermanos en Copiapó, en la iglesia central de Copiapó, fue muy bueno para mí. ¿Quién te llevó? Un Perdón, hermano, querida Ruth, ¿quién te llevó a la iglesia?
el libro, Ah, el perfecto. colegio. Sí. Claro, a través de eso yo llegué allá y allí me atendió una hermana muy amable, Berta Flores, y ella me dice, hermana, pero yo le digo, yo no soy hermana, no soy bautizada todavía. Y me dice ella, no importa, te llevas el folleto de escuela sabática y me lo pagas cuando puedas. Y yo dije, qué confianza más grande esta mujer. Y desde allí nunca más paré hasta hoy. Wow. ¿Qué significó para tu vida haber conocido al Señor, entregarte a Él mediante el bautismo? Y me llama mucho la atención que cuando pequeña tuviste la oportunidad de ir. El Señor siempre anda buscándonos. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Yo voy a entrar y cenar con Él, pero con tu permiso. Yo no voy a entrar, pero si tú me das el permiso, yo puedo entrar en tu vida y transformarla por completo. ¿Qué significó ese paso para ti, querida Ruth? Significó el encontrarme con la vida nuevamente. Yo llevaba una carga muy grande, me había separado, te estaba criando mis dos hijas, obviamente con la ayuda de mi madre que las cuidaba mientras yo trabajaba, o ella trabajaba mientras yo las cuidaba, siempre fue así con nosotros dos. Em, y yo llevaba una carga de rencor, una carga de melancolía, una carga de muchas cosas negativas en mi vida, cosas que estaba transmitiéndole a mis hijas que ahora me da mucha pena saber que les transmití, pero yo no sabía, no conocía otra forma de ser, de vivir, de actuar. Pero cuando conocí al Señor, pedí perdón y perdoné, que Amén. fue una de las cosas más impactantes para mí, más importantes. Y sentí esa paz que solamente Dios puede dar. Amén. Y eso solo lo hace Dios. Dice, esa paz que Amén, el mundo no da, esa paz que amén, solo Cristo Jesús te puede dar. Y el tema del amén, perdón, de perdonar, es un gran paso y solo es posible con Jesús. Y el más beneficiado en temas de perdón eres tú. En este caso fuiste tú, Ruth, la beneficiada, donde dejaste esa mochila del pasado, donde estabas cargando muchas cosas y las entregaste a sí, Jesús. Le pasaste la mochila al Señor y Él lleva tus cargas, Él amén, aliviana la carga y hace que todo sea un poco más fácil. Porque dice el Señor, en este sí, mundo tendréis aflicción, pero confiad, pero yo he confiar. vencido al mundo. Amén, Señor, gracias por eso, por sus promesas. En el Amén. 2003, querida Ruth, vamos a pasar a este tema importante de tu salud. Te caíste y cuéntame qué fue lo que sucedió. Bueno, había habido una lluvia, era un sábado en la noche. ¿En En Arica? Arica nunca ha llovido, Mm. fue en Arica. No había llovido nunca o llueve, pero no llueve tanto como ese día. Y a mis nietos pequeños se les ocurre salir a mojarse en las charcas. Y yo los perseguí y uno de ellos cayó delante de mí y yo me caí encima de él porque él me hizo como una trampa allí y empecé a tener una hemorragia intensa. Gracias a esa hemorragia fui a dar al hospital. En realidad, ahora, en este momento, yo agradezco esa hemorragia porque ella me llevó, ¿cierto?, a conocer que yo tenía un cáncer. Am, Fue para mí al principio triste, porque para todos nosotros el saber, ¿cierto?, que tenemos una enfermedad que está en tercer grado, que me tenía muy delgada, yo estaba pesando muy poquitito en ese momento y estaba con un hematocrito, obviamente, por causa de la hemorragia de 19. Ah, en realidad estaba muy mal, pero yo conversé con el Señor y yo le dije, si tú me sanas, voy a glorificar tu nombre. Y si no lo haces, yo te agradezco por haberme cuidado durante tantos años. Yo en ese tiempo tenía 51 años, creo.
o creo, sí. Ujú. Y en realidad el Señor me guió en esa enfermedad, me llevó, ¿cierto? Eh, en el hospital me trataron muy bien, me hicieron muchas transfusiones, me cuidaron, pero no pudieron parar a Canarica en mi enfermedad y me mandaron a Santiago porque una máquina en Antofagasta se echó a perder. Pero yo digo que eso fue parte del plan de Dios, de llevarme a Santiago y mostrarme su amor, mostrarme sus cuidados, porque allí, cuando yo estaba, ¿cierto?, en Santiago, em, pude ver la mano de Dios en los médicos, el trato que me dieron, una casa en la que yo llegué sin costo alguno, una amiga de mi hija, ¿cierto? En la compañía de mi hija durante todo el tratamiento y, y yo no tuve ningún malestar. Todos los días me preguntaban si yo estaba sangrando, si yo tenía alguna cosa, algún problema, aparte del cáncer, obviamente, que las terapias provocan, pero no, a mí no me pasó absolutamente nada y agradezco a Dios porque su mano estuvo durante todo ese periodo de mi enfermedad, ¿cierto? Allí, presente. Y yo sé que estuvo allí. A lo mejor los médicos pusieron una parte, pero la salud, ¿cierto? Se recupera siempre y cuando Dios así lo permita. Y yo lo reconozco. Reconozco que Él estuvo a mi lado en esos momentos difíciles. Él me proporcionó la paz, la fuerza y el ánimo que yo realmente necesitaba a tener en esos momentos. Amén. Querida Ruth, cuando a ti te descubrieron el cáncer por la caída, que por casualidad, o sea, la situación, Dios es perfecto, o sea, que Amén. hayas sido ahí en el justo para poder descubrir que tenías una enfermedad como el cáncer en etapa 3. Después tuvieron que te iban a operar o te operaron, pero descubrieron que el cáncer estaba ramificado en los ganglios. Bien. Cuéntame cómo fue ese proceso ahí. Y tú dices, no, es que Dios sigue obrando, obró milagros ahí en mi salud. Cuéntanos, Ruth, cómo fue. Bueno, en Arica hay un médico al que yo le agradezco mucho, el doctor Cisterna. Él me operaron, ¿cierto? Dos médicos. Me dijeron me iban a sacar todo, pero cuando abrieron, ¿cierto? Encontraron que mi, mi, mi cáncer no estaba encapsulado, sino que estaba salido hacia los ganglios. Ya no era solo en el ovario, sino que hacia afuera. Y, y el médico en esa ocasión levantó un pañito que le ponen a uno delante para que uno no se vea o no vea lo que ellos están haciendo. Y lo levantó y me dijo, lo siento mucho. Pero saben, en ese momento yo sentí que el que me estaba hablando y el que me estaba dando fuerza era Jesús mismo. Yo vi su rostro en ese momento. Tal vez la emoción, la tristeza, no sé, me hizo ver más allá de la persona que me estaba hablando, que era el médico. Y yo sentí en ese momento que él me iba a guiar y que aunque allí no me pudieran operar, yo iba a recuperarme. Allí fue cuando sentí la mano de Dios más fuertemente, porque era el momento en el que necesitaba eh, a Él, mm, con más fuerza, lo necesitaba más en ese instante. Amén. Una vez no hecha la cirugía por la ramificación que te encontraron, ¿cómo fue mejorando tu salud? ¿Cómo lograste ya sanarte totalmente o sanarte del cáncer en ese momento o seguir adelante? Bueno, me mandaron a Santiago, como yo les conté delante. A Santiago me fui con una hemorragia. Llegué a Santiago igual y en realidad era muy incómodo estar así, pero en ese tiempo me tocó viajar en un bus. Imaginen de
de Arica a Santiago en bus con una hemorragia interna, pero llegué, el Señor me permitió llegar y, y entre las cosas que más le agradezco al Señor es que con la primera terapia que me hicieron de químicas y de radiación, la hemorragia paró. Y de allí en adelante no hubo más sangrado y, y estaban admirados los médicos porque la verdad es que pudo haber seguido por lo que estaba avanzado el cáncer, pero allí paró todo y yo sé que fue la mano de Dios la que paró, ¿cierto? En ese momento eso que estaba pasándome. Amén. Amén. Realmente eres un milagro. Y yo por eso al principio en la introducción aquí a nuestra entrevista te dije, eres valiente, una luchadora, una historia de vida tremenda, con milagros. Yo creo que uno de los momentos Sí, también más complejos de tu vida fue la pérdida de tu mamita el año pasado. Cuéntame sí, qué significó sí. para ti y cómo haces para mantenerte en pie, cuál es tu esperanza. Comparte esa esperanza con, con las personas que están viendo el programa en este momento que también tal vez perdieron su ser querido. Cuéntanos, querida Ruth, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, yo el año pasado, en junio, el 7 de junio, mi madre falleció. Em, Ustedes saben que estamos en pandemia y eh, estaba muy triste porque mi madre la llevamos al hospital, la dejaron hospitalizada y pensé que no la iba a ver más. Pero el Señor me dio un momento, un tiempo, un día en el que pudimos tenerla en la casa y allí ella falleció. Ella en realidad no fue una larga y dolorosa agonía, fue corta. La llevé el día sábado, el día domingo pasó en el hospital, pero el domingo en la mañana la sacamos con mi hija del hospital. Y, y la verdad de las cosas es que yo, otra cosa más que tengo que agradecerle a Dios, mi madre pudo haber estado muchos días agonizando, pero ella murió en su casa, rodeada de su familia, todos los que la amamos estábamos allí y pude superar el dolor de la muerte de mi madre solo con el pensamiento de que mi madre va a levantarse cuando el Señor venga, porque Amén. ella se había entregado al Señor. Amén. Tengo esa bendita esperanza. Amén. Así es. Yo quiero agradecerte, querida Ruth, por tu tiempo, por la disposición, por habernos abierto tu corazón, habernos contado pequeños detalles de tu vida que de pronto fueron muy personales, pero van a servir de ejemplo de muchas personas que están viendo el programa en este momento. Y yo quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento. Tal vez han perdido un ser querido, tal vez han pasado por muchas dificultades similares a las cuales tú pasaste, enfrentando enfermedad también, tal vez con cáncer. ¿Qué les dirías en este momento para cerrar el programa, querida Ruth? Bueno, quiero decirles que no hay cosa mayor que tener confianza en el gran Dios que tenemos. La verdad es que tenemos un Dios maravilloso que nos puede sacar de la tristeza, que nos puede sacar de los rencores, que nos puede sacar del duelo. Ese Dios maravilloso es en el que yo creo. Y yo tengo un texto que quiero traspasarlo a ustedes, que dice, ah, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, porque no hay otra persona a quien podamos darle bendición y en quien podamos creer. Solamente Él nos da las posibilidades cuando nosotros tenemos confianza y nos aferramos a Él. Amén. Muchas gracias, querida Ruth. Ahí está la invitación, querido amigo, querida amiga, aferrarnos a Jesús, aferrarnos al Señor,
a sus promesas. Él puede transformar todo nuestro ser, sostenernos en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad. Ahí está nuestro Padre Celestial. Recurre siempre a sus brazos de amor. Él está ahí atento, esperando. Está golpeando la puerta de tu corazón para que tú le abras y Él pueda entrar y obrar y transformar tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo.